Hi teacher, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no, mentira. Profe, bienvenida a nuestro canal, gracias por aceptar la invitación, de verdad que estamos contentos de que su merced nos acompañe hoy y como bien sabe, durante toda la entrevista le voy a estar diciendo profe, por el cariño y por el tiempo que hemos vivido juntos en toda esta odisea. Que Dios nos ha acompañado, bienvenida, profe. Gracias, Jorlen, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de la historia que su merced tiene de su vida y de una palabra que a veces no la pronuncio muy bien y que su merced nos la va a explicar más adelante. Y la vamos a enfocar hacia esa palabra porque pues, es lo que su merced vivió. Entonces, entremos en materia, profe. Cuéntenos toda esa historia. Bueno, ok. Antes de comenzar, yo sí quisiera aclarar varias cosas. Una, decido aceptar la invitación a esta entrevista porque me parece que sería genial que de todo esto que está pasando alrededor de tanta gente que ha salido herida de las iglesias, pues se lograra que las cosas cambiaran y mejoraran. Para mí, el principal objetivo sería como que hacer un llamado de atención, ¿no? A los líderes espirituales, para que de alguna manera repensaran la manera en que nos estamos relacionando, en que estamos tratando a las personas, para que no sigan saliendo personas de la iglesia heridas y ofendidas, de pronto con un sentimiento de instrumentalización, como me pasó a mí. Esa es la palabra que no puedes pronunciar. Que en algún momento, si a mí me preguntan en este momento por qué yo salí desencantada de alguna congregación, es porque en algún momento me sentí un instrumento. Okay. Y por eso hago la entrevista, lo estuve pensando cuando me lo propusiste y de hecho porque no solamente me tocó a mí, sino a personas muy cercanas de mi familia que yo quiero mucho. Okay. Entonces yo dije, con ese objetivo lo quiero hacer y también quiero dejar claras dos cosas que he estado viendo en las redes sociales que me parece triste que las redes sociales estén usando para atacarse, ¿no? Sí. Líderes contra ex cristianos o ex miembros de la iglesia, porque yo soy ex miembro de una iglesia, pero no soy ex cristiana. O sea, yo soy seguidora de Cristo hasta mi muerte. Que quede claro eso. Que quede clarísimo. Okay. Con el título que salí de rebelde y de cómo me llamaron, y todavía me llaman. Insubordinada y todo eso, pero esta que está aquí es una cristiana de corazón porque amo a mi Señor. Okay. Pero sí en las redes sociales se ha visto mucho eso y a mí me parece muy triste que caigamos también como líderes espirituales en algún momento en el juego de peleas en redes sociales porque no sabemos a los que estamos dañando con eso a otros alrededor. Claro. Y veía en las redes sociales varias cosas, dos cosas que me llamaban la atención. Una de ellas es que a los que se atreven a hablar se les llama resentidos. Sí, y yo no soy una resentida. No tienen derecho a opinar porque... No tienes derecho a pensar porque es resentida. Okay. Y yo no soy una resentida. Y eso sí, claro, yo soy una mujer 110% feliz de mi vida y agradecida con Dios porque yo tengo más de lo que merezco. Okay. Siempre me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, mejor de lo que merezco. Porque es la realidad, ¿sí? Sí, claro. No soy resentida, sí viví cosas feas que las voy a ir contando y que en su momento me dolieron, pero que hace mucho rato sané, porque Dios está en mí. Claro, y que porque realmente la página se pasa y listo. Y entiendo que hay gente imperfecta como yo que también hace daño en su momento. Eso no es el problema es que sigamos para adelante y pisemos eso y no tratemos de enmendar de alguna manera y de mejorar. Y otra cosa que me llamaba la atención, también veía un comentario de un líder espiritual diciendo que denigramos la iglesia que en algún momento oró por nosotros, hizo todo por nosotros, y no es así. En mi caso personal, para mí denigrar es sinónimo de mentir, y yo aquí no voy a mentir, decir yo la aquí verdad, voy no a contar con mi experiencia, con el ánimo de que ojalá se encuentre un punto de conciliación, porque si hay tanta gente afuera hablando de lo mismo, dice un algo dicho, cuando el río suena, piedras lleva, exacto. Y porque además soy testiga ocular de muchas cosas que también la gente cercana a mí vivió, que le dolió y que dijo, no vuelvo por esto. Claro. Entonces, con esas aclaraciones, yo te cuento. Arrancamos Arrancamos contándote que
Yo conocí al Señor muy joven, a los 9 años, porque yo tuve un cáncer terminal a esa edad. Me diagnosticaron leucemia. ¿Y qué pensabas tú de niña cuando te dijeron eso? Pues fíjate que la percepción en ese momento de uno de niño no es la de uno, "Ay, me voy a morir y me voy a poner a llorar". Se acabó esto. No. O sea, uno lo asume con la mentalidad de niño, de que no es grave. Y sobre todo con la mentalidad tan hermosa que nunca debiéramos perder, y es que nosotros, los niños, para los niños no hay nada imposible para un Dios vivo. O sea, un niño, un Dios tú le dices, todopoderoso. exacto, tú le dices al niño que Dios es Superman y él te lo cree. Él te lo va a creer. ¿Sí? Nosotros adultos son los que entramos a veces a cuestionar el poder de Dios, pero los niños no. En ese momento yo veía a mi mamá llorar, a mi papá, a mi familia alrededor, y yo les decía, no lloren, que Dios me va a sanar. Porque yo me acuerdo que tenía una tía muy cercana a mí, que ella también había sido sana de una enfermedad en el cerebro, y ella me empezó a llevar a la iglesia. Y en la iglesia me decían, Dios te va a sanar, y yo me lo creí, total. Y yo lo proclamaba, no lloren, que Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Yo decía, mamita, no llores, Dios me va a sanar, y Dios me sana. Hoy en día eres el vivo ejemplo de que esas palabras se cumplieron. Se cumplieron. El Señor tuvo en su misericordia darme otra oportunidad, y aquí estoy. Y pues mi caso en manos de los médicos, me estudiaban, porque después de declararme desahuciada y en un momento salir mis exámenes limpios, sí, ¿aquí qué eso pasó? me hacían estudios y médicos, y qué pasó allá y acá, y Dios me sanó. Pero pues desafortunadamente yo no crecí en un hogar cristiano, entonces yo perdí como el contacto y la influencia cercano con esa tía, y de ahí en adelante ya dependía, era de mi casa, de mi familia, pues que realmente ellos ni cristianos ni católicos ni nada. O sea, todo el mundo por su lado, de hecho un hogar con un contexto de violencia intrafamiliar. Entonces yo entré a mi adolescencia a vivir la vida loca, esos placeres mundanos de los que todo el mundo se quiere cuidar, porque pues sí, hay que vivir en santidad, pero pues que son tan chéveres, porque si no la gente no los busca. Sí, o si sea, me dan feos, uno no si iba no por allá. generaran placer en la carne, pues nadie No, buscaría. sí, todo el mundo sería cristiano, claro. Y sería un cristiano fácil, ¿no? De decirle, de convencerle, hola, no rumbe, hola, ¿por qué no? Entonces, sí, obviamente en la carne generan un placer, pero pues la idea es vivir en santidad, y ahí es donde entra a jugar como ese papel tan importante del Espíritu Santo, que nos da el poder, ¿no? Pero en ese momento, ¿quién me lo enseñaba? ¿Quién me lo explicaba? ¿Quién me lo guiaba? Sí, pero en ese momento, o sea, entraste en el momento de la rumba. De la rumba. Pero estando en el momento de la rumba, tú ya habías pasado por otro momento difícil de tu vida, porque ya eras mamá. No, digamos que yo fui mamá a los 21 años, a los 21 años, pero yo me alejé del Señor en mi adolescencia, lo digo porque yo, por ejemplo, empecé a hacer cosas que se supone un cristiano no debe hacer, un conocedor de Jesús. No fue, mira, mi adolescencia no fue alocada como la es hoy día. Era otro contexto y era otro momento como de la historia, y no se veía tanta maldad como ahora. Entonces lo más loco que yo puedo decir en el momento fue, aprendí a fumar. Me acuerdo mucho, en el tiempo hacían apagones, yo tenía como 15, 16 años, y empezaron a racionalizar la luz. ¿Laura Gaviria? Y yo tenía un grupo de amigas con las que nos encerrábamos en la casa de ellas, y es que vamos a aprender a fumar. Me acuerdo mucho que el primer cigarrillo me fumé, yo me enfermé. Terrible. Mejor dicho, duré como 3 días con dolor, que si eso es asqueroso, yo no vuelvo a fumar. Eso era como lo más loco, ¿no? De que nos sentábamos alrededor de una fogata y nos tomamos una botella de brandy, como entre 20 y 2 copas de brandy, y eso era todo, ¿sí? No fue una adolescencia loca, decir que voy a, ni en la parte sexual, ni nada de eso, como hoy en día que uno ve que es todo como ya tan normal, no. Pero que en el momento de la sociedad pues se salía de los estándares, ¿no? Entonces la niña de su casa bien no está hasta las 9 de la noche en la calle, y a mí a veces me daban las 11 hasta que me entraban de las orejas, porque a mí me encantaba jugar baloncesto, voleibol, patinar. Yo mantenía en la calle, como decía mi mamá, parando las patas hasta las 11 de la noche. Esa fue como la parte así, pero pues sí, en el momento de casarme lo hice mal. Sí. Porque no lo hice con la persona que Dios tenía para mí, independientemente si era cristiano o no, porque pues nos enseñan en la iglesia que no nos unamos en yugo desigual y todo lo demás, y pues sí tiene un peso, porque obviamente si tú tienes una pareja que respeta a Dios, pues te va a respetar a ti como mujer, ¿sí? Entonces yo me casé, ese matrimonio no duró sino como 3 años, y tuve a mis 2 hermosos hijos, que son Andrés y Gabriela. Eso fue lo bueno que te quedó. Lo mejor, o sea, por ellos
Valió la pena. Valió la pena haber estado envuelta de 3 años en ese matrimonio con un hombre que era tomata. O sea, vine como, mira que ahora que lo analizo, como a repetir la historia de mi papá. Sí, como mujeriego, toma trago y volví a caer en lo mismo. Pero pues obviamente no hice lo que hizo pronto mi mamita, que a 50 años después todavía está con la misma persona, sino que yo a los 3 años yo dije, ya hasta aquí llegué. Y me separé, pero entonces digamos que todas esas emociones del ser humano, el diablo las usa para, oiga, venga, un clavo saca otro clavo, por ejemplo. O no falta el que te dice, no, pues vamos a beber, que eso en medio del trago se te pasan las penas. ¿Sí? Todo. Sí, el pretexto del borracho que toma porque está alegre o porque está triste. Y realmente ese fue como un escenario que el diablo propició para que yo me alcoholizara como durante 3 años de mi vida. Y cuando digo alcoholizado bravo. Si yo tomaba el lunes, martes, miércoles, pues, por sospecha, eso era horrible. Y alrededor del trago muchas otras cosas feas, porque una rumba no va solamente, y más rumbas pesadas no se va solamente a tomar, también está el tema de las drogas y bueno, una cantidad de cosas que también en el momento que uno nunca lo vivió, porque nosotros con mi hermana, yo tengo solo una hermana y un hermano que son menores, tuvimos una infancia muy sana y una adolescencia realmente muy sana. Lo que yo te digo, lo máximo que hacíamos era volarnos a las chiquitecas. Sí, del barrio donde mis hijos se burlan porque yo les cuento que las chiquitecas y las del colegio dábamos maíz pira y arroz con leche y no me creen, pero dábamos gelatina o no, dábamos la papa chorreada. Y la mamá decía, ¿usted qué va a llevar a la chiquiteca? Yo me comprometí con el maíz pira y yo llevaba el maíz pira. Eso era todo lo loco hasta ese momento. Y cuando uno entra como a ese mundo, pues obviamente uno ve tanta cosa, pues uno quiere hacer de todo, ¿cierto? Y el diablo empieza como a ponerle a uno todas las cosas ahí, uno como un loco mirando ahí. A probar. Pero pues gracias a Dios que a un tiempo muy oportuno el Señor me rescató también de ese abismo, porque cada vez se cae más abajo. Sí. Y se cae más abajo. Ya no te hace el mismo efecto cierta cantidad, tienes que tomar más. Es por ejemplo, entonces tú estás bebiendo, entonces ya no falta la persona que viene y te ofrece droga. No, consúmete esto para que aguantes más sin emborracharte. Y entonces uno, wow, ¿sí? Venga, exacto. Y así es como la gente empieza también a caer en un mundo y se empieza a degradar de una manera impresionante porque todo va pareciendo normal, ¿sí? Entonces si yo ya hice esto, pues ya hice lo otro y en el momento me pareció feo, pero ya después lo normalicé. Y así es como va cayendo uno en un abismo feo. Pero pues Dios en su infinita misericordia vino en mi rescate a la edad como de los 26 años más o menos y me sacó de ahí de una manera que yo en algún momento quisiera contar todas las cosas que tuve que vivir ahí, eso sería un tema para otro capítulo, pero la verdad fueron cosas muy feas, parte 2, que hoy en día las uso como un testimonio de vida. No me arrepiento de lo que viví, porque ya lo hice, y no lo puedo borrar, lo uso para decirle a las personas con autoridad el poder de un Dios cuando uno decide cambiar de vida, ahí está Él para darle a uno ese impulso que uno necesita porque en sus propias fuerzas. Hay que usar eso malo que se vivió para algo bueno. Sí, porque no falta, digamos, el legalista que dice, ay, qué cristiana, y usted se veía tan santísima. Y todo eso que pues yo conozco a un Dios en la Biblia que vino a buscar a lo que se había perdido. ¿Cierto? No a lo que se cree santo hoy en día y que todo en nombre de Dios pasa, ¿no? Esa soy yo. El Señor vino por mí y me rescató. Y es tu vida, o sea, no hay que ocultarla, es la verdad, fue lo que viviste. Y alguien me puede decir, ay, pero ¿quién la ve? Pues quien la ve, gracias a Dios. Y yo no me siento orgullosa de lo que viví, no. Y no me arrepiento tampoco porque eso me ha dado autoridad. Yo creo que el más que orgullo es como la alegría de decir, imagínense, era así y aún así nueva criatura. Dios me rescató. Ya lo único que me puedo arrepentir es de pronto de la tristeza que le pude causar a mi madre. Porque ¿qué mamá quiere ver a su hija borracha, alcoholizada, drogada? Sí, o sea, no. Y eso sí me arrepiento. ¿Viste alguna vez la cara de tu madre? Los ojos de mi madre y alguien que está en el cielo con Dios, que es mi madre espiritual, además mi abuelita materna. Porque esa abuela mía fue de las que ella me evangelizó a bibliazo limpio, o sea... ¿Te daba con la Biblia? No, sí. Y yo llegaba a veces en la borrachera viva y me quería acostar a dormir y mira lo que hacía.
se sentaba en la puerta de mi habitación a leerme la Biblia, pero duro. Ella era tolimense, tenía una voz fuerte y me leía la Biblia y aparte leía pausado porque no podía leer de corrido y Suavecito. no me dejaba dormir. Dios mío, o sea, tras de que ya te sentías mal de la cabeza, Sí. con esa te terminaban de dar. Pero también, Pero buena estrategia, ¿no? sí, muy bueno, dio resultado finalmente porque los cielos se abrieron y mi corazón en algún momento sintió esa presencia realmente salvífica, que es la que tú decides dejar por voluntad propia todas las cosas. Y recuerdo mucho que ella, a pesar de que ella tenía un problema en las rodillas, en las articulaciones, tenía osteoporosis degenerativa. Ella, por ejemplo, sus rodillas ya no las podía doblar, pero aún así se arrodillaba a orar por mí. Y después pedí auxilio que alguien la parara de ahí. Y tú veías eso. Yo la veía, a veces a la madrugada ella se arrodillaba y yo la escuchaba clamando y orando por nosotros. Y tú en tu guayabo. Por mí. Y yo a veces en mi guayabo la escuchaba y que en el momento me molestaba, pero que tú no sabes, cada vez que recuerdo eso, pues no puedo evitar que sentir deseos de llorar por la gracia de Dios inmerecida. Y porque el poder de la oración de alguien que tiene fe es grandísimo. Bonito y eso, ese sentimiento. Sí, eso es algo muy lindo. Abuelita. Y lo que yo más recuerdo de ella es eso. Y le doy gracias a Dios que ella murió con el dolor de que mis hermanos no habían venido a los pies de Cristo, pero yo le decía cuando se estaba ahí en su lecho de muerte, así como Dios lo hizo conmigo, descansa, Dios lo va a hacer con ellos en su momento. Y es como esa parte linda de esa historia. En ese contexto de vida desordenada y loca, Dios empezó a preparar el camino para salvarme y muchas cosas feas empezaron a pasar en mi vida. Tanto así que llegué como a estar en peligro de muerte literal. A mi casa fueron alguna vez a buscarme para matarme, esas personas con las que yo andaba en barrandada. O sea, pasaron de ser tus amigos a tus enemigos. Correcto. Y allá llegaron a buscarme y eso fue terrible, el tema de vivir literalmente sin querer asomarte a la ventana por miedo a que te van a disparar. Eso fueron unos meses terribles y yo me acordé de ese Dios que me amó en mi infancia hasta mi preadolescencia. Me acordé de ese Dios que me sanó de cáncer y yo me acuerdo que llamé a una iglesia donde, fíjate las cosas de la vida, me casé en una iglesia cristiana con un hombre que no era cristiano y yo pues alejada de Dios, pero nos tuvimos que casar allá porque no hubo otra opción. Esa es una historia larga. Pero en esa iglesia, que era la que en ese momento iba mi abuelita, me casaron. Allá sí aceptaron casarnos y pues casémonos allá. Sí. Y esa era una iglesia muy pequeña, yo me acuerdo, y sigue siendo pequeña, no es una iglesia de esas que creció la proyección 100, 200 personas, no, sino que nunca pasó de 30, 40 personas. Pero la pastora de esa iglesia en ese momento, que era una mujer, ella tenía o tiene un don que hoy en día no sé si lo usaba bien o no, porque era de las que en medio de la congregación te miraba la cara y te decía todo delante de todas las personas. Y no era que le inventara una cosa, sí, yo, por lo menos en mi caso personal, fue ahí donde yo me reconcilié con Dios y en mí funcionó, o sea, aunque escucharon las otras 30 personas. Pero te sirvió a ti. Pero me sirvió. Algún día en medio de ese temor de que me iban a matar y todo el asunto, yo me acordé de esa iglesia y me acordé de esa sierva, porque así se hacía llamar ella, sierva, y la llamé. Y me dijo, ven a culto, yo le dije, yo quiero hablar con usted, me dijo, ven a culto, allá hacían los cultos los martes a las 3 de la tarde. Y después del culto hablamos y yo fui al culto y me senté en la última silla. Me acuerdo que había una columna en esa iglesia porque era un local pequeñito, hacía mucho frío porque era como en una avenida. Yo me senté atrás de la columna. Para que no te vieran. Sí, porque a veces uno cree que uno se puede esconder de Dios, ¿no? Y yo allá escondida atrás de la columna hasta ver que Dios esperaba el culto. Era una iglesia que inclusive habían muchas abuelas, por eso mi abuela se bañaba allá, y las abuelas danzaban en el espíritu, y la pandereta, y todo. Yo crecí como en esa, todo el mundo así cayéndose. Y los carros del faraón. Y los carros y yo allá escondida, cuando de un momento a otro ella se viene hacia mí, yo, Jesús, y me mira a los ojos y me dice, te cantó la tarde. Sí, tú has pisoteado mi sangre, pero yo te amo, pero si tú no te arrepientes, hoy voy a permitir que te maten y aunque acaben con la vida de tus hijos. Esa fue una sola parte de todo lo que me dijo el Señor ese día a través de esa mujer, pero fue mi reconciliación con Dios. Yo duré en el piso llorando ahí tirada como más de una hora, no sé,
el Señor lavando mis culpas a través de mis lágrimas y fue la cosa más espectacular de la vida. Estilo encuentro de Pablo, de Saulo de Tarso, así tal cual yo viví mi reconciliación con Dios. Y en ese contexto yo llegué a la iglesia en la que duré aproximadamente 18 años sirviendo. Okay. En ese contexto de una vida desbaratada, una vida loca. Pero ya te habías reconciliado. Pero ya me había reconciliado. Okay. Y mira que yo me acordaba de que cuando yo salía de rumba, yo pasaba por enfrente de esta congregación. En ese tiempo los cultos eran los viernes en la noche y yo veía a la gente allá danzando, cantando con las manos arriba y yo para la rumba. Pero yo no podía evitar pensar que algún día yo iba a estar ahí. Es como ese anhelo de tu espíritu, ¿no? Porque siempre te falta algo cuando Dios no está presente. Entonces yo miraba, yo decía, algún día yo quiero estar así, poder estar así como esa gente allá, en lugar de irme a rumbear, poder estar allá cantando. O sea, eso pensabas. Yo lo pensaba mientras a veces me iba maquillando en el taxi. ¿Qué tal? Si algún día voy a estar. Entonces me acordé de la iglesia y como me quedaba más cerca a mi casa, pues yo me fui para allá y en ese momento preciso estaban haciendo que los cursos para los bautismos y me bautizo. Aquí fue. Siempre he sido de las personas que me gusta hacer todo así. Yo no lo pienso, ¿sí? Yo voy es para las que voy. Y me metí al curso, empecé a bautizar y a hacer el curso para bautizarme. Me bautizo e inmediatamente me voy a donde la líder de la iglesia y le digo, ¿qué hay que hacer? Yo quiero servir. Entonces me dice, bueno, ¿qué sabes hacer? Yo soy maestra, tal cosa, listo. A servir desde, yo creo, la primera semana que me bauticé, yo comencé a servir. Ya, con toda. Con toda. Entonces me mandaron con adolescentes, preadolescentes, que a dictar clase. Primero fui asistente de clases de un pastor, de otro pastor, y así empecé a trabajar con jóvenes, con el Ministerio de Jóvenes, que en ese tiempo había unas personas que todavía quiero muchísimo, que ya no están en la iglesia, pero que las quiero mucho porque fueron como modelo también en muchas cosas para el servicio. Y ahí se fue formando como toda esta parte de mi ministerio, que duró más o menos 18 años allí, y de mi relación con un Dios vivo que hasta el día de hoy cada día es más fuerte porque el amor que yo siento por Él no cambia. Es inmutable. Okay. Yo vengo a empezar a servir con toda la devoción, con el deseo de ser un instrumento, de aprender, de crecer, y de hecho, ¿qué no hice en la iglesia? Fui maestra de niños, de adolescentes, fui maestra de escuelas, de discipulado, pues tú fuiste alumno mío. Claro, hay varios alumnos míos en esa iglesia. Con mucho cariño yo me acuerdo de tus clases. Ay, sí, hasta que algún día salí también tachada de que yo era una maestra revolucionaria porque yo no hablaba de lo que tenía que, porque a veces también incitaba a la gente a pensar y no a tragar entero, como a veces se nos quiere hacer. Que pienso yo que no es malo, ¿no? Entonces, profe, yo salí reverde por su culpa. Yo creo, ¿será que tú eres de esa generación? Sí, esa generación que usted enseñó, profe. Pero yo fui maestra de escuelas, serví con mujeres, empecé el seminario bíblico, que yo, inclusive cuando el seminario bíblico empezó en la iglesia, yo fui una de las primeras profesoras, con otras que hoy en día quiero mucho, porque las recuerdo con mucho cariño. De las cosas valiosas de la iglesia fueron algunas personas así contadas con la mano, que las considero unos excelentes seres humanos y que a las que quiero mucho. Pero yo hice de todo, yo serví predicando, fui a varias iglesias, hice muchas cosas con mucho cariño, que también hacen parte de mi aprendizaje, de mi bagaje, de mi escuela y de todo lo que pues he podido y Dios me ha permitido hacer. Y también mi familia, porque mis hijos entraron conmigo a la iglesia. Pues en dictando clases conocí al que hoy es mi esposo. Porque fue algo Otra cosa buena. Ese es el churro que hoy día es mi marido. Yo lo conocí dictando el nivel 1, que eran las personas que, aunque ella venía con su historia en otra iglesia, pero él tenía que entrar a la iglesia haciendo el nivel 1. Muy buen alumno. El mejor. No se ha reprobado en nada hasta ahora. Entonces fueron muchas vivencias. Y también al mismo tiempo muchas cosas feas que tuve que vivir, que hoy en día recuerdo, como te digo, no con resentimiento, pero que sí me pasaron y en el momento fueron feas, y qué feo que
que hoy en día uno escucha que le siguen pasando a otros. No diría, eso debería ya haber cambiado. Claro, y que mira que yo analizo que finalmente yo creo que viví tantos años sola como papá y mamá de 2 hijos porque yo crié a mis hijos sola. Cuando yo me vengo a casar con José Raúl, Andrés Felipe ya tenía 16 años. Uy, estaba grande. Sí, ya tenía 16 años y ya yo lo saqué adelante sola. Y eso te hace también más fuerte, pues, además de que tengo un carácter fuerte, pues eso te hace más fuerte. Y tal vez madurar más rápido y por eso tal vez yo no me fui en su momento de la iglesia, pero yo recién llegada tuve que cosas feas como por ejemplo que tu líder, la persona, la mujer que es tu líder en ese momento te diga delante de todo el mundo, oiga, no se ponga esta camisa para ir a la iglesia. Delante de un poco de personas. Sí, y hablaba de una camisa que tenía una manguita baja y se me veía medio hombro. O sea, porque según eso la camisa era mostrona, claro, o reveladora. Pero yo lo único que mostraba era mi hombro y yo, oh my God, soy pecadora, arrepiéntete. Entonces, ¿cómo hago cuando vaya a la costa? Me estoy quemando. Sí. Me acuerdo mucho otra ocasión que yo era auxiliar de ella en una clase y yo pues golpeé para entregarle unas copias. Yo creo que había unas 50 personas en ese salón y ella me volteó a mirar delante de todo el mundo y me decía, la próxima vez no me interrumpa, gracias. Y yo quedé como, oh my God, que empiezan a hacerte sentir inferior en su momento. Sí. Pero que uno también como que empieza a pasar página porque son los líderes, están arriba y se habla de la sujeción autoridad. Y a veces se malentiende que la sujeción es, o sea, calladito, no digas nada. No te quejes, no puedes decir ni siquiera cosas que sean reales. Exacto. Y algo que sí recuerdo con mucha gracia hoy en día es que una de las hijas de ella llegó hasta el punto de celarme con el que entonces era su novio, el que hoy en día es su esposo. Sí. Y me acuerdo mucho que no sé qué inseguridad, ojalá ya no la tenga, ¿no? Tenía en su vida en ese momento, pero el tipo en cuestión no podía ni hablarme porque yo me acuerdo que un día en un culto yo había llegado y estaba en la primera banca, él llegó y se hizo al pie mío y ella llegó y cogió mis cosas y me las tiró por allá a otro lado como quien dice, ¡córrase de mi novio porque es mío! marcando territorio. Sí, o sea, y me pareció muy gracioso porque además aquí entre nos jamás me inspiró ni un mal pensamiento. O sea, no era tu estilo. Su flacucho era para ella. Sí, era para ella, ya. Pero eso lo recuerdo. Y esas cosas uno como que las va pues dejando pasar y no está bien. No está bien, porque hoy en día entiendo que tú prestas un servicio voluntario, gratuito. Sí, claro, es tu tiempo, tu inversión, el dinero que pone, la disponibilidad. Pero es para todo. Dios, entonces es para Dios y todo el asunto, y pues sí, obviamente que es para Dios, pero no por eso uno debe permitir ciertas cosas que se van volviendo después como por eso es que sale tanta gente después hablando mal y resentida. Porque pero yo siento que no fueron tan malas, pues según lo que escucho de tus anécdotas, no fueron tan terribles. Pues no fueron tan terribles, digamos, hasta ahí. Sí. Porque digamos que yo soy una persona que soy líder por naturaleza. O sea, yo siempre he sido líder. Dios te dio ese don. Y fui una líder negativa en el colegio siempre. Sí, a mí me echaban todos los años de los colegios y mi mamá decía, este año ¿dónde la voy a meter? Porque a mí siempre, yo ocupaba los primeros puestos porque siempre fui muy pila, muy inteligente, pero era líder negativa, esa que le gustaba capar clase, esa que le gustaba hacerle maldades a los compañeros, a los profesores, esa que compraba el pedo atómico por allá en las casas de bromas y lo explotaba con tal y que nos sacaran a jugar baloncesto. Entonces me echaban de los colegios y decían y siempre escuchaba que a mi mamá le decían, qué pesar de esta niña porque es una líder, pero es negativa. Cuando mi mamá vea esto, va a decir, mi hijo es lindo, aunque yo sé que yo era terrible. y me echaban de todos los colegios y siempre crecí con ese estigma de líder negativa. Sí. Entonces, cuando llegué a la iglesia, pues ya no era la líder negativa, era hasta ese momento la positiva, porque pues yo trataba de que las cosas me salieran todas muy bien y de sobresalir
no pasando por encima de nadie, sino porque me gusta hacer las cosas bien. Entonces yo era la líder que abría grupos, que traía gente, que jalaba gente. Yo llegué a supervisar 16 grupos en un distrito y empecé a trabajar como lo que yo... Eso es un error, ¿sabes? Que ningún cristiano debe cometer. Decirle a todo que sí. Y es decirle a todo que sí, porque nos quemamos. Y yo cometí un error en esa época. No tenía esposo, pero cometí el error de meterme cabeza en la iglesia, tal vez porque me sentía sola, porque no tenía un esposo y porque peleaba con Dios todos los días, porque yo siempre le dije al Señor, bueno, yo me voy a portar juiciosa, pero yo no me quiero quedar sola. Yo quiero un esposo. Y de hecho en la iglesia tuve más de un pretendiente, no uno, varios. Yo más de un pretendiente, pero nunca llenaban mis expectativas. No era la persona. No conectaban contigo. Y yo le decía al Señor, ¿qué pasa? Mira cuántos años han pasado. ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está lo mío? Mira que yo me acuerdo que a muchas mujeres, que hoy todavía, hasta en la iglesia, las que me van a escuchar, que se niegan porque yo creo que en su interior se sienten como que no merecen que alguien las ame porque se sienten feas o no sé la autoestima dónde está, pero entonces dicen, ay no, yo ya no estoy para eso. Mentiras. O sea, si a ti Dios no te dio ese don de estar solo, ¿tú por qué te vas a negar? Yo decía, no, yo sí necesito mi hombre y es que donde lo veo yo lo busco en alguna parte y ahí detrás de cámaras Andrés le está llegando en estos momentos ese testimonio. Un líder me dijo un día, mira, con un ojo orando y con el otro mirando. Me llegué a cuestionar en algún momento, yo decía, pero ¿por qué todos los feos en esta iglesia? Porque me decía, pero eche ojo, yo, pero ¿a dónde? Todos se juntaron. Si todos los feos se juntaron acá, hagan una convocatoria y traigan gente bonita. No, y de hecho algún día hicieron una reunión para solteros. Ay, no. ¿Tú no te acuerdas? Hicieron una reunión para solteros. Y yo me acuerdo que yo recochando con todas las viejas del ministerio, o sea, nos vamos a parar en la puerta porque la Biblia dice que lo que la planta de tu pie pisare era tuyo. Y el que me guste lo pise. Píselo, al que sea que usted vea que está como medio pasable, pegue el pisón. Pero no entró nada. Bueno, o sea, no pisaron a nadie. No, pero ¿a quién, por favor? Eso nos estamos cuidando y no ir a pisar a nadie. No pisé mal porque mejor dicho. No había nada que yo dijera, wow, no. Pero sí, yo entraba como en esa, yo decía, pero bueno, no quiero estar sola. Era tu anhelo. Era mi anhelo. Y además de eso, mis hijos, yo dije, bueno, que una figura paterna para ayudarlos a crear. Finalmente Dios decidió que esa figura paterna también fuera yo y Él la suplió a su manera. Dios suplió esa carencia a su manera y mi esposo vino a aparecer cuando Andrés ya tenía 16 años. Entonces yo creo que también por eso yo me metí tanto de cabeza en tantas cosas en la iglesia todo el tiempo. Y los niños te acompañaban. Y el error de obligarlos a ellos, porque siendo chiquitos no hay lío. Un niño pequeño quiere ir contigo para todo lado. Sí, tú te sales a la tienda y el niño llora porque no lo llevas. Sí, yo te acompaño. Pero cuando empiezan a entrar a la adolescencia y todos ya empiezan a sentir es obligados. Sí. Y yo, Flora Alba Rodríguez, lo acepto y a mis hijos en algún momento tuve que pedirles perdón por yo haberles insistido en crear una relación con la iglesia antes que con Cristo, a que encajaran allá en un círculo social que hoy día y por tanta cosa que he visto me parece que es de lo más falso de la vida, porque digan lo que quieran decir algunos en la iglesia, sí hay roscas. Y hay unas roscas que si tú estás dentro de la rosca, estás bien, pero si no entras, sufres. Es como en el colegio. En el colegio hay grupos, hay roscas, y si el chino no entra en la rosca, el chino siempre va a sufrir de bullying y de lo demás. Igual pasa en la iglesia. Y que no digan que no es así, porque sí es así, porque yo estuve entre la rosca. Fui parte de la rosca. Yo fui parte de las VIP. Entonces que no digan que no es así. Uno trata de que no y sí, uno está metido entre la rosca y a veces uno llega a sentirse importante y toda la cosa, pero realmente a veces nos olvidamos de los que no están dentro de la rosca y uno puede... Uno no está pendiente de eso, ¿no? Entonces te sentiste culpable porque sentías que habías obligado a tus hijos a cuadrar o a encajar en un lugar donde no era la prioridad. La prioridad era estar bien con Dios. Es la prioridad, y se lo digo como consejo a todos los papás que me estén escuchando, es que sus hijos tengan una relación verdadera con Dios. O sea que si tu hijo te hubiera dicho, mamá, no voy a ir a la iglesia durante un tiempo, pero tú lo hubieras visto, no sé, digamos, en tu criterio de lo que es estar bien con Dios, pensaría, ¿no? Orando, leyendo la Biblia de vez en cuando, teniendo una vida pues tranquila con un buen objetivo. ¿Lo hubieras criticado y lo hubieras llevado a la iglesia o lo hubieras dejado en ahí? Ese momento lo hubiera llevado a las malas. Y hoy en día con el pensamiento no.
No, porque mira, la relación con Dios no es necesariamente en la iglesia. Sí, hay que ir a la iglesia. Yo por lo menos en algún momento, para los que a veces me han preguntado, porque hasta por WhatsApp me han preguntado que a qué iglesia me estoy yendo, yo no estoy yendo a ninguna iglesia, porque he entendido que yo soy la iglesia, que mi casa es iglesia, que mi esposo es iglesia, ¿sí? Y que la labor de la iglesia es a los de afuera, como hoy día yo les sirvo a través de mi empresa y a través de mi profesión a los de afuera. Entonces, yo no los obligaría en este momento porque además de eso, mis hijos no sufrieron tanto. ¿Por qué? Porque ambos tienen un carácter también fuerte y ellos eran de la rosca. Ah, bueno, estaban ahí. Pero aún así, tuvieron muchas decepciones también con sus líderes en el momento, que por eso no volvieron, entre ellos. Entre esos yo, culpable. Mi hija estuvo en la rosca y sirviendo, y ella, el día que un día llegó a decirme, no voy a volver, fue porque salió herida por un líder de la iglesia. Y mi hijo, que fue maestro de niños desde que tenía 10 años, porque cuando yo empecé a liderar, yo me los llevaba para todo lado a ellos dos, y Andrés también tiene ese don o esa vocación de servir como maestro. Gabriela también es igual, tenemos esa vocación. Entonces él con los niños tiene un don muy especial y los niños lo aman. Y él hasta poco antes de la pandemia, yo lo veía llegar cansado de trabajar, pero así agarraba sus corotos y se iba a dar sus grupos. Y eso me parece espectacular. Bonito. Y él sigue siendo ese hombre bonito, solo que ya no cree en la iglesia, porque salió herido también por cosas, ¿sí? Entonces, yo en ese momento no los obligaría, la verdad. Y en ese momento yo cometí ese error, yo me metí tanto de cabeza. Cuando apareció José Raúl en mi vida, nos conocimos y bueno, el Señor nos tenía en ese tiempo. Él también venía de servir muchos años en otra iglesia, se tuvo por cosas personales que venir a Bogotá y empezó a servir acá también. Y él tiene un carácter muy diferente al mío. O sea, yo soy como el apóstol Pedro, yo soy colérica, sanguínea, mientras que él es más bien como melancólico, flemático. Entonces él es de los que piensa más, y él empieza a servir en el ministerio de la alabanza, donde fue atropellado varias veces, que eso también a mí me hirió profundamente mi corazón. Sí, eso te dolió más. Más. Porque se meten con los míos, además porque él no era capaz como de decir nada. Por la forma de ser de él, ¿no? Más tranquilo, más como que... Exacto, y yo le decía, pero diga. Estaba tan cargado y me venía a contar que yo un día le dije, no vuelve. ¿No vuelve a la iglesia? No vuelve a servir, no vuelve a servir, no vuelve. Castigado, porque ya en serio eran demasiadas cosas. Mi relación en la iglesia también ya venía un poco en mi ministerio un poco mal, porque... Primero, yo llegué a un punto en que empecé a sentirme estancada en el ministerio, ¿sabes? Como que yo ya, ¿qué más hago aquí? Tal vez porque siempre he sido de las personas que me gusta iniciar proyectos nuevos, y yo ya empecé a sentirme como que llegué a un punto en el que, por ejemplo, en un encuentro, yo iba a servir a un encuentro de mujeres, y lo único que a lo que siempre me ponían a hacer era haga decoración. No más. Decía, no, pero yo quiero también de pronto predicar, estoy en el seminario, pues no soy la super guau, pero no, y a veces se le daba la oportunidad a gente que se invitaba de afuera y a ellos sí se les pagaba, y yo nunca esperé que me pagaran, jamás. De hecho, algún día llegamos a pensar con mi esposo, bueno, dediquémonos a servir en una iglesia, pero no pidamos que nos paguen, porque lo que menos quiere es ser empleada en la iglesia, porque eso sí jamás lo hubiese querido. Para ellos porque yo soy rebelde y no me subordino. Para mí porque ese es mi estilo. Yo soy independiente inclusive desde hace años. Yo trabajo por mi cuenta y me han tocado años difíciles, pero no nací para ser empleada de nadie. No me gusta cumplir horario, no me gusta que me den órdenes. ¿Qué hago? Esa soy yo. Es tu forma de ser. Soy yo. Sí. Y por muchos años me sentí que yo tenía el diablo adentro por ser así. Y no es que yo tenga el diablo adentro, es que esa es mi manera de ser. Y así Dios me usa, por su misericordia y el amor a otras personas en algún momento. Como posiblemente a través de ese testimonio me esté usando para abrirle la mente a alguien, ¿sí? Que ha querido de pronto renunciar, tirar la toalla o hablar y decir muchas cosas, y está ahí como en la opresión de que si tú hablas, estás denigrando y te vas a ir para el infierno. Y no es así. Eres un pecador. No es así, o sea, cosas que hay que ponerlas. No es malo pensar. Correcto. Y además, o sea, eso ya me traía un poquito inconforme, y otra cosa es que me tenía muy inconforme, es la hipocresía.
a mi alrededor, porque yo no soporto la gente hipócrita, lambona. Ese lambón que ya casi le besa los pies a los líderes. Que le trae las chancletas, que le trae las chancletas. Y eso, mejor dicho, como que donde está la alfombra roja, yo nunca he sido lambona. Yo soy servicial. A mí me gusta servirle a la gente, pero yo no soy lambón. Y para mí, ¿cuál es la diferencia? Porque el lambón es hipócrita. El lambón te ve y, amigo, ¿cuánto hace que no te veía? Y no sé qué. Y por detrás está hablando más de tus hijos. Y ojalá que la persona que sabe que estoy refiriéndome a ella, si oye este testimonio, sabe que me estoy refiriendo a ella. Porque mi hija, en ese tiempo, adolescente, amiga, muy amiga de la hija de ella, muy compinches de la misma edad, mi hija siempre fue el dedo malo. O sea, por mi hija se dañó la de ella, supuestamente. Dios mío. Supuestamente. Pero hoy en día, más de uno sabe realmente quién es la manzana podrida. Y yo no lo estoy diciendo porque me alegre. Jamás me voy a alegrar del mal de otra persona. Pero es porque realmente, como decía mi abuelita, la lengua le da vuelta al rabo. Y eso es una realidad. Porque esa persona tuvo hasta el descaro de cuando mi hija se casó, decir que se había casado porque estaba embarazada. Y bueno, sabemos que no, pero ¿y si hubiera sido así? ¿A qué viene el comentario? Y sobre todo para después cuando te ve, amiga, te hemos extrañado en la iglesia. ¿Y por qué no has vuelto? Y a mí algo que me asque en la vida es la hipocresía. Algo con lo que no puedo es con la hipocresía. Yo tengo miles de errores. Tú los tienes, todos los tenemos. Y yo puedo convivir con eso, pero la hipocresía no. Esas personas ahí dentro de ese grupo VIP y abrazándolo a uno y por detrás hablando mal de uno, también entre otras cosas por envidia, porque no sé, siempre yo trabajo con mujeres, ¿no? Tengo una empresa donde aquí 100% somos mujeres y siempre les digo esto, las mujeres tenemos un demonio propio que se llama dan envidia. Duro, ¿no? Entre mujeres se dan duro. Loca, la envidia. No sé por qué, hola. ¿Y sabe cómo les digo cómo se puede vencer la envidia? Alégrese por lo bueno que otro hace. Alégrese el corazón. El día que tú seas capaz de felicitar a alguien por algo bueno que hizo, ya, vas venciendo la envidia. Con eso. Con mi empresa tengo más gente envidiosa que solo está mirando a ver qué uno hace para criticar. Igual pasa en la iglesia. Pero lo feo es que entre el círculo VIP pase. Sí. No, porque se supone que somos líderes, supervisoras, gente que estamos por encima del bien y el mal. O sea, ya casi levitamos nosotras allá con todo. Y en ese plan, en ese ejemplo, eso me hastió en los grupos, por eso yo dejé de ir, mire, uno iba y la una hablaba mal de una y la otra hablaba mal de la otra, pero cuando se encontraban en la iglesia eran las amigas. Las amiguis. Y eso no lo soporté, no lo soporto realmente porque eso no va conmigo. ¿Y más qué edad tenías cuando te empezaste a dar cuenta de eso? Pues, digamos que todo fue un cúmulo de cosas y las cosas ya venían muy mal. Yo creo que el año anterior a comenzar la pandemia, porque digamos que la gota que llenó la copa también fue todo lo que empezó a pasar con mi esposo. Pero ahí, haciendo un recorderis, ¿ya tus hijos se habían ido o todavía estaban yendo a la iglesia? Mis hijos estaban en la iglesia, aunque a regañadientes, digamos que más por respeto a mí y por amor a mí que por convicción propia. Porque ellos también en su ministerio con sus líderes habían tenido muchas decepciones. De hecho, a mí me tocó, como mamá, que cuando se meten con los hijos ir a parar a varias personas y decirle, ¿usted qué es lo que le pasa con mi hija? ¿Sí? Respete que usted es una persona mayor. Me tocó en su momento hacerlo. Y ellos empezaban a darse cuenta de cosas y llegaban a contarme. Mamá, imagínate que los hijos de tal pastor y de tal pastor y de tal pastor... Yo le repetía como cartilla lo que siempre le dicen a uno, puesto los ojos en Dios. En Dios, no en el hombre. En el hombre, hay que poner los ojos en Dios, la gente se equivoca y es cierto, todos nos equivocamos. Lo que no se vale es seguir para adelante como si no pasara nada. Lo que no se vale es saber que la persona está herida, está ofendida y como que si no volvió, no me importa. No pasó nada, no se perdió nada. Y si esa persona fue y dijo, entonces ese es un resentido y un rebelde. No se vale que se siente y que se ponga en disciplina la hija de fulanito porque tuvo relaciones sexuales.
Cuando la hija del pastor X queda embarazada, eso era divina providencia, porque Dios tenía un propósito con esa niña y por eso ella se embarazó sin estar casada. ¿Te das cuenta? Porque eso también pasó. Diferentes formas de ver las mismas situaciones. Exacto, ¿no? y empezar a darse cuenta cómo a veces los privilegios son para personas, hijos de líderes, pues sí, que haya disciplina, pero para todo el mundo igual. Para todo el que mundo el trato igual. sea igual para todos. Y dicen que no es rosca. Hombre, sí la hay. Sí la hay. Porque, por ejemplo, con mi esposo, él empieza a servir muy comprometido, porque él es una persona comprometida, que tiene una voz hermosa, y le cantaba al Señor con tanta devoción, y le canta, porque él se encierra y canta solo en la sala, ¿sí? Pero yo lo veía mucho, él tiene un trabajo muy pesado. José Raúl está a las 2:30 de la mañana en pie trabajando. Entonces, obviamente, él a las 9 él ya está con los ojos en pijama o él quiere dormir. Está cansado. Yo recuerdo mucho que una vez nos citan, nuestra líder nos cita a una reunión de esas que siempre, porque tú tienes que estar el miércoles obligatoriamente y después el viernes a la reunión de líderes y tienes que ir a todo porque eres líder. Entonces, bueno, ok, vamos a sacar el tiempo, aunque tengamos trabajos pesados, pero vamos a hacerlo. Llegamos faltando un cuarto para las 7 porque la reunión estaba citada a las 7 de la noche. Llegamos faltando un cuarto y la líder llegó a las 7:30. Ok, la reunión se supone es de 7 a 9, ¿cierto? Yo, a las 9 en punto, yo empecé a recoger mis cosas y ella me dice delante de las demás personas, me parece una grosería que tú estés levantándote y yéndote si yo no he terminado. Pues a mí se me salta la piedra, como se me saltó muchas veces, y le dije, pues me parece más grosero que usted cite a las 7 y llegue a las 7:30. Su tiempo vale, el mío también. Su tiempo merece respeto, el mío también. Y eso va ahí delante de todos. Pues ella me lo dice delante de todos, yo lo enfrento. Tú le contestaste ahí, claro. Y me fui. Y como a la semana, como a los 4 días, nos llaman y nos citan a la oficina. Y yo dije, nos van a pedir disculpas. Sí, nos van a pedir uno es muy inocente, uno es muy todavía las cree que... Sí, no tiene fe. Que le van a pedir disculpas y cuando nos van diciendo que nosotros teníamos un gravísimo problema de sujeción. Entonces literal nos dijeron, mira, yo acabo de enviar a tu correo un libro. Yo ya había visto que el libro había llegado, pero como yo estudiaba en el seminario y ella había sido maestra en el seminario y a mí me gusta leer, yo dije, me lo mando para el libro se llama, hasta el día de hoy no lo he leído, se llama El pecado de la rebelión. Y me dijo, y nos dijo a los dos, ustedes tienen que el próximo miércoles leer los 3 primeros capítulos y entregarme un informe, un cuestionario de los 3 capítulos primeros, porque ustedes tienen un problema de rebelión. O sea, tras del hecho, yo no era la ofendida era ella. Y yo dije, mira, X persona, a mí me encanta la lectura y yo voy a leer el libro algún día, pero no porque usted me esté obligando a hacerlo, y mucho menos. Tendríamos que entrar a analizar para usted qué es rebelión y para mí qué es rebelión. Porque para mí rebelión, o sea, el pecado de la rebelión es estar en contra de Dios. Y aunque los líderes son representantes de Dios en la tierra, eso no quiere decir que tú tienes que tragar entero y hacer todo lo que te dicen cuando te dicen párate en la cabeza, salta en un pie. No es así. O sea, ellos son representantes de Dios, pero no son Dios. No por eso tienes que comer entero. Y mucho menos que te digan salta y tú preguntes qué tan alto. O que te dejes humillar. Correcto. Eso es, entramos como hablando de los lambones, ¿no? Esos que quieren salir en cuanta foto, ¿no? Y entonces estoy aquí con el pastor aquí, con el pastor allá, con la pastora allá, y eso no va conmigo. Ya venían un cúmulo de cosas y con José Raúl pasaron muchas cosas feas y la que yo más recuerdo, por ejemplo, los ensayos de la alabanza. Los citaban el sábado, hombre, 3 horas de devocional escuchando a la líder de la alabanza en 3 horas de devocional, que eso no tiene ninguna lógica y que más lo convertían era en regaño. Regaño, ¿sí? Y después otras 2 horas de ensayo se convertían en 5 horas de una persona que tiene trabajo, que tiene hogar, que tiene familia, pero no tienes que servir. Y aparte de eso, gratis. Porque esa es otra cosa que me confrontó a mí y a él, que por qué las personas de la alabanza que están ahí pagando el precio, tocando un instrumento todo un día en todos los cultos, no tengan derecho a tener un sueldo digno. Y ellos sí pagando para estudiar. Y ellos sí pagando para estudiar, por ejemplo, y sobre todo
que es que te vamos a dar una ofrenda. No, no, no. Yo digo, de la ofrenda porque la iglesia no tiene más con qué dar la ofrenda. Pero la iglesia tiene con qué bendecir a esos de la alabanza también con un buen sueldo. Al que maneja las luces, al que maneja el sonido, al que todas las personas, porque los únicos que tienen derecho a tener un sueldo digno son los hijos de los pastores, por ejemplo. A mí eso me cuestiona terriblemente, porque las horas del trabajo de los hijos de los pastores es igualmente válida que el que está tocando el piano, el instrumento, allá, todo lo que se hace allá. Claro. No, es que detrás de que es un servicio a Dios y que tiene que ver, la Biblia no dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, eso. Que si fuera así, entonces, pues que sea que uno diría, pues que sea así para todos. Que sea así para todos. Pero correcto. cuando uno ve que para unos sí hay, para otros no, entonces uno dice, bueno. Que entonces... se le denigren, por ejemplo, las condiciones laborales, a unos se le bajan, pero a otros se les mantienen. Porque esa fue otra de las cosas que me confrontó mucho y de las que yo nunca he estado de acuerdo. ¿Cómo es posible que los muchachos de la alabanza no tengan derecho a un sueldo digno? Una ofrenda cuando la iglesia no tiene con qué pagar. Pero si la iglesia tiene, pues bendiga a los que están pagando el precio todo un día tocando instrumentos que además tienen hijos, familia, hogar, necesidades, están estudiando, porque además, si quieres servir con calidad, capacítate. Sí, y ellos sí pagan. Exacto, profesionalízate, pero eso no es gratis. Es que la iglesia pues apoya misiones y toda la cosa, pues entonces apoyemos menos afuera y bendigamos a los de adentro. Claro. Es mi punto de vista y el de muchas personas. Y por eso tal vez me van a criticar y me van a dar palos. Yo estoy de acuerdo con ese punto Pero de vista. claro, porque imagínate que muchos chicos muy buenos se fueron por eso. Mi esposo nunca sirvió porque le pagaron, porque gracias a Dios él tenía su trabajo, pero entonces así mismo tampoco le exijan de que venga un ensayo 5 horas, y aparte de eso, mira, José Raúl a veces cantaba todos los cultos del domingo porque no había quien hiciera los cultos, entonces él le decían, ay, oye, tú puedes reemplazar, es que mira que tal persona, y él lo hacía con mucho cariño. Yo lo veía madrugando a las 5 de la mañana el domingo, después de una semana cansada de trabajo, y él se iba para la iglesia con mucho cariño a servir, y pues yo también al rato llegaba allá y estábamos casi todo el día, no teníamos tiempo ni para compartir y disfrutar nuestro matrimonio. Para que un día cualquiera, donde había un evento especial, un invitado especial, lo bajaran de la tarima porque no había micrófono para él. Porque sí, es una de las cosas que me ofendió. O sea, en ese momento ya no era importante. No, para nada. Ya no. Y literal, recuerdo mucho que él fue de los primeros que llegó ese día a calentar la voz. Entonces él estaba ahí calentando con el micrófono, varias personas. Y llegaron los líderes antiguos de la rosca. Mi esposo sí no fue de la rosca. Menos mal. No, porque él no le gustaba mucho tampoco el tema de salir, lo invitaban a salir a comer y eso él no le gusta, él es muy casero, casi que a veces se vuelve un poco asocial, ¿sí? Entonces él nunca fue de la rosca. Pero llegaban los líderes de la rosca y entonces literal le quitaron el micrófono. Yo estaba abajo mirando y yo sentí como unas ganas de subir y coger a esa persona de los pelos, lo bajaron. Y él bajó y trató de disimular que no le había ofendido, pero yo lo conozco. Y yo lo miraba y él trataba de disimular que estaba cantando, pero yo sabía que a él le dolió. Y a mí me dolió más. Claro. ¿Sí? Y no fue la única vez que se lo hicieron. Se lo hicieron varias veces. Mira, una chica de la alabanza, 2 chicas de la alabanza, a las que quisimos mucho y que admirábamos porque eran chicas consagradas, ¿cómo salieron de ofendidas? Porque una de ellas que venía desde Bosa, lejos, a la iglesia, un día llegó a pie porque no tenía para el transporte. Y llegó a cantar, y la líder de la alabanza, la líder, que porque es la hija del pastor, más que porque sea una líder que realmente ame a las personas y las tenga en cuenta, la bajó de la iglesia, de la tarima, porque tenía una faldita a la ras de la rodilla. Y yo tuve que ver a esa chica llorando en la cafetería. Dios mío. Cuando ella sí se subía a cantar con sus faldas más altas, y pues, pero como es la hija, no hay problema. Sí. No aplica. Otra cosa que no aplica por igual. Otra y duro, chica. Porque imagínate, ella llegó, o sea, daba su tiempo, se vino con el esfuerzo caminando, quién sabe desde dónde, llegó, me imagino, súper cansada para poder cumplir con el horario de cantar.
Uno, pues el desánimo que le dieron en ese momento, pero ¿cómo es posible que si eres una líder que lidera la alabanza, no sepas que la persona que te está ayudando a servir no tiene para el transporte? Imagínate, Terrible. empezando por ahí. Yo me acuerdo mucho que otra de las muchachas una chica joven, que yo admiraba mucho con sus hermanas, todas servían, y también un día criticadísima porque publicó una foto con una camisa donde mostraba el hombro. Entonces ella ya impía, impura, o sea, ¿cómo dañamos a las personas sin importarnos qué pueda pasar después de ahí? Porque mucha gente toma eso de pretexto para alejarse de Dios. Sí, claro. ¿Sí? Eso les duele mucho, entonces lo toman muy propio. Me acuerdo mucho que ella en ese tiempo estaban en el boom de grabar un disco, un CD para la iglesia. Ella había escrito una canción, pero entonces en su momento la líder de alabanza le dijo: esa canción es inspirada del Espíritu Santo. O sea, esa canción no puede estar ahí. Porque ella sí. Cuando yo vengo sí a enterarme de todas estas cosas, wow. De hecho, que una de las cosas que trajo la pandemia fue que se destaparon muchas cosas. Muchas cosas. La pandemia sirvió para que muchas cosas esa olla se destapara. Otra persona que también salió ofendida de ahí fue mi yerno, que yo a él lo quiero mucho y